Ahora todos nos vamos a sobrecoger. Y yo le doy las gracias enormemente a Pedro porque es un valiente. Eso es lo primero, es un valiente. Porque sabemos de otra gente que ha vivido cosas parecidas, pero claro, no dan el salto a contarlo. Simplemente a contar lo que vivieron. Sabemos que hay mucha gente esta misma noche y pedimos vuestra participación en las vías de contacto. 2799, ¿no? 27699. 27699, palabra clave milenio, las vías de contacto ordinarias, porque si alguien sabe algo, queremos investigar. Nos ha impresionado mucho esta historia y lo hacemos desde el corazón, porque hay una conexión con el misterio, que no nos extraña. Paco Pérez Avellán decía que no le extraña que haya ecos, viviendo y viendo lo que él sintió allí. Pedro está con nuestros compañeros de Ser Vitoria, 1:37 en directo. Pedro, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino, Pedro, que para ti haber escuchado todo lo que hemos contado en esta media hora también impresiona, ¿no? Es la historia que tú, importante, y tu familia no conocíais. Pues no, la verdad que no, y me he quedado bastante impactado con lo que he escuchado porque apenas conocía detalles y... Ahora puedes entender quizá un poco más así lo que te ocurrió, o por lo menos imagino que le da otra dimensión, ¿no?, a la vivencia que ahora nos vas a contar. Pues sí, la verdad que sí, que escuchando los detalles, claro, porque yo tenía otra idea, no sé, tenía una idea del accidente que había pasado un autobús de niños y tal, pero no me hacía la idea de que fuera tan dramático y que la tragedia tuviese esa dimensión, no sé. Lo has dicho perfectamente, Pedro, tan dramático, ¿no? Porque hay accidentes, evidentemente ha habido muchos, y muchos de autocares, y muchos de niños, y muchos que son desgarradores. Pero tal y como se produjeron los hechos, la película de los hechos, con la gente casi viendo una muerte anunciada, fue algo terrorífico. Bueno, pues Pedro, que es un excelente profesional, una persona que se viste por los pies y que no tiene ningún interés en contar ni dejar de contar, ni gana nada, ni desde luego quizá pierda en el sentido de, oye, estas cosas siempre da un poco miedo contarlas, ¿no? Viví una experiencia de poner los pelos de punta, así de claro. Como hemos escuchado otras, cuidado, que no es la única. Pedro, me gustaría que rebobinases. El sonido nos llega perfectamente gracias a los compañeros siempre eficientes de Radio Vitoria, de Ser Vitoria, de la cadena Ser en Vitoria, queridos amigos, porque Pedro, es hace casi 20 años, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ocurre? Decides parar pues en este lugar. Nosotros nos dirigíamos a Galicia y saldríamos sobre las 5 de la tarde, más o menos. Y a eso de las 9:30, como se nos hizo de noche, llegamos a Santa Cristina y de forma improvisada, pues vemos una chopera y decidimos parar. Para que te sitúes, donde nosotros paramos queda pues justo antes del puente que da entrada al pueblo, a mano derecha, en una chopera que queda un poco como más abajo porque la carretera comarcal está a más altura. A ver, un momento, por favor, se ha colado unas voces. Ahora parece que se regulan. ¿Había algún tipo de conexión desde Vitoria, no? ¿Abierta? ¿Noel? Sí, creo que era eso. No era ningún efecto del programa, ni mucho menos. Parece que era la propia conexión con Vitoria. Pedro, te escuchamos. ¿Me Perfecto, escuchas? perfecto. Es que había algún pequeño sonido que daba un sonido como de fondo. Me contabas, año 91, vais dirección a Galicia y decidís parar ya de noche cansados en este lugar. Sí, decidimos parar para dormir y cenar. Y donde nosotros paramos es una chopera que queda como a la derecha de la carretera comarcal, justo antes de la entrada del pueblo, justo antes del puente que pasa sobre el río Órbigo. Donde nos quedamos a acampar queda como a unos 100 metros de la carretera y a unos 50 metros del río, para que te sitúes. Cenamos, montamos 2 tiendas de campaña donde durmieron mi hermano y mi padre, y y en el Rud pues dormimos mi madre, mis hermanas y yo. Estáis durmiendo tranquilamente, la noche pasa, cena plácida, toda la familia además, es que el caso tiene su miga porque es toda la familia prácticamente, una parte de la familia. Yo no sé qué hora podría ser, Pedro, pero empieza a ocurrir algo en mitad de la noche, ¿no? Sí, pues nos acostamos y a eso de las 3 de la mañana a mi madre empezó a escuchar como ruido, como si anduviesen con las cosas fuera, como el ruido, como había sillas fuera y mesas y demás, y como si anduviesen con las cosas. Entonces, ¿qué hace? Dar un golpe. Ella pensó que podría ser un perro, pues porque habría una zona de huertas cerca, y dio un golpe. Bueno, en respuesta a este golpe empiezan a golpear lo que es desde el exterior todas las paredes del Rud, de forma contundente, con agresividad. Además, los golpes eran muy continuos.
Has dicho agresividad. Sí, agresividad, rabia, con virulencia. Los golpes muy continuos, como para que te hagas una idea, como si 15 o 20 personas estuviesen golpeando al unísono desde el exterior hasta tal punto que el roulotte empezó a zarandearse. Vamos a ver, desde dentro tú tenías 12 años, ¿no, Pedro? Sí, 12 años. Desde dentro, tus hermanas, tu madre y tú comprobáis que el roulotte entero está zarandeándose. Sí, y que están golpeando por todos los lados, al unísono. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Pues esto duraría como 8 o 10 minutos. ¿Y cuál es la reacción de tu familia? Intentan gritar, pero según me cuentan, algo se lo impide. Notan como una especie de nudo, como cuando en un sueño uno intenta gritar o uno intenta avanzar y no avanza. Intentan gritar, no pueden gritar, pero bueno, al poco pueden gritar, comienzan a gritar, empiezan a llamar a mi padre y así se tiran como, pues ya te digo, 8 o 10 minutos lo que duraría. Estás, imagino, Pedro, escuchando ahora mismo. Si haces un esfuerzo, tú ahí en la radio ahora mismo, en esta conexión, yo estoy seguro, Pedro, que ahora mismo en tu mente puedes llegar a volver a escuchar esos golpes y cómo eran, a qué se parecían. Pues, a ver, para que te hagas una idea, son golpes continuos, pero no como si tú intentases, si un grupo de personas, 5 o 6 personas, intenta zarandear un coche o moverlo, no. Eran golpes contundentes, con mucha rabia, con mucha violencia y muy continuos, y encima por todo el exterior. Entra tu padre, creo, incluso llega a armarse con una barra de hierro o algo parecido para ver qué está ocurriendo, ¿no? Sí, bueno, claro, hay una cosa que te quiero aclarar. Había 4 ventanales, pero el posterior, o sea, el delantero y el posterior, que eran bastante grandes, la zona estaba iluminada porque había una farola bastante grande en la carretera. Y como estábamos cerca, pues había iluminación. Por cuando todo eso sucedió, por los ventanales no se veía absolutamente nada. O sea que estáis escuchando estos golpes fuertes, toda la roulotte zarandeándose, pero podíais ver el exterior y no había nadie. No había nadie por ninguno de los ventanales, no se veía nada. Y había claridad suficiente como para haber visto. No se veía absolutamente nada. ¿Tú llegas a gritar, Pedro? No, ¿Tú qué haces? Mi reacción, bueno, yo igual como era el menor, tenía 12 años, pues me quedo bastante bloqueado por el miedo. Y yo soy el único que no grita. Mi madre y mis hermanas, como te he dicho antes, intentan gritar, algo se lo impide, como si tuviesen un nudo en el estómago. Después gritan durante muchos minutos y solo al final mi padre escucha sus voces y cuando oímos la voz de mi padre, aquello cesa de repente. Y cuando llega él a la roulotte, imagino, para ver qué ocurre, ya aquello se ha marchado. Sí, ya no. Los golpes cesaron justo en el momento en que él nos escucha. Y lo que nos dice, claro, le contamos lo que ha pasado y dice que no puede ser, que él no ha escuchado nada y mi hermano tampoco había escuchado ni gritos ni golpes. Y eso que duró 8 o 10 minutos. Lo increíble, si cabe la palabra, lo más asombroso es que después, horas después, tenéis la oportunidad, con la claridad, la primera claridad, de ver qué ha pasado fuera de la roulotte. Claro, lo más sorprendente y lo más llamativo es que a la mañana siguiente nos damos cuenta de que todas las paredes del roulotte, incluso el techo, había marcas de manos negras, manos negras pequeñas, como de niños de 8 o 10 años, como si hubiesen cogido un grupo de niños ceniza o hollín o algo negruzco y hubieran impregnado las paredes del roulotte con marcas de sus manos. Estaban repletas, incluso el techo. Tú tienes ahora, imagino, Pedro, la imagen en tu mente de esas manos. Sí, eran manos pequeñas y además las marcas de las manos tardó bastante tiempo en irse porque a pesar de lavarlo muchas veces, yo creo que estuvieron meses esas marcas. Hasta el techo. El techo incluido, sí. El techo repleto. Todo estaba lleno de marcas de manos pequeñas. Y manos de tamaños diferentes, además. ¿Ningún integrante de tu familia, Pedro, conocía la historia de la tragedia del río Órbigo justo ahí? No teníamos ni idea. Pero alguien, no vamos a decir quién, pero de la zona, cuando asustados contáis
Sí, lo que ha pasado, ¿qué os cuenta? A la mañana siguiente van a hacer unas compras y hay una persona a la que le cuentan, oye, nos ha pasado esto y tal. Y nos comenta que no es la primera vez que llega a sus oídos pues lo que nos ha pasado, que le han contado cosas parecidas, pues diferentes personas que han pasado la noche en ese mismo lugar. Y que claro, que todo a raíz, nos comenta que ahí ha habido unos años atrás y que a partir de entonces hay gente que le comenta cosas parecidas a lo que a nosotros nos ha pasado. Y que no comentáramos nada y que no dijéramos nada. No querían saber nada del tema. La tragedia del río Órbigo, como veis, amigos, una cicatriz en la tierra de Zamora, una cicatriz para tantas familias, para 50 familias, ¿no?, que perdieron lo más querido, se conecta de esta forma con el misterio, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Tú luego, imagino que el miedo, que la impresión le acompaña a uno. Hemos escuchado, Pedro, a gente que estuvo en las operaciones de salvamento 20 años antes, 22 años antes de lo que te ocurre a ti, y que siempre les acompañaba esta historia. Yo creo que tú, en sueños, por lo que me has contado fuera de antena, sufres esta presencia de alguna forma, esta impresión de lo ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Eso es, yo soy el único que no grita, pero se ve que interiorizo el miedo de otra forma, porque era el menor. Y a mí me pasa que durante 2 o 3 meses yo revivo en sueños lo que nos pasó, lo que te he contado, a la misma hora prácticamente, las 2, 3 de la mañana, prácticamente casi todos los días. Me levanto gritando y con el alivio de menos mal que ha sido un sueño y menos mal que estoy en casa. Tu familia, sobre todo tus hermanas y tu madre, una familia normal y corriente, ¿cómo interpretan estos hechos o qué piensan, sobre todo cuando les cuentan detalles de la tragedia que se vive allí? Nosotros, nuestra sensación, si te soy sincero, y respetando todo el drama humano, la tragedia y todo lo que ha pasado allí, ¿no?, que tampoco quiero que nadie se ofenda y a nadie le moleste lo que te voy a decir, pero nuestra sensación, sabiendo lo que ahí ha pasado, pues es que quizás ese sea un lugar marcado y quizás es como una llamada de atención, o que a mi madre al golpear es como si no sé cómo explicarte, como si fuese un resorte o una especie de palanca que nos puso en contacto con lo que allí ocurrió años atrás. Que tampoco puedo estar seguro pero lo que pasó es muy extraño. Nos queda una cosa más que quiero aportar. Qué maravilla, de todas formas, de la técnica, que esté Javier en conexión, escuchando al testigo con esta viveza, que estemos aquí, que esté Santi y que estén nuestros compañeros, Noel, todos, no sé, un poco sobrecogidos, pero cuando llega la bofetada interna del misterio, le pega a uno fuerte, tenga las creencias que tenga. Nos queda una cosa, y es que Luis Álvarez ha estado indagando, ha recuperado testimonios impagables de supervivientes, de rescatadores, de esas historias heroicas, ¿no?, heroicas, tremendas, que ocurrieron en la vera de ese río. Y Luis estuvo de acampada, se llevó una fiel compañera, un perro pastor alemán, y está ahora mismo lo que se llama en televisión teceando, es decir, revisando lo grabado. Pero le he pedido que nos deje, ahora está en pleno viaje, que nos deje una postal sonora de lo que ha vivido en esa noche, en ese lugar. Ahí va. Nosotros tratamos con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio recrear las mismas condiciones que habían vivido en el año 91 esta familia de Álava. Para ello hicimos 2 noches de acampada y nos llevamos en esta ocasión a un perro, una pastora alemana de 3 años y medio, es mi perro. Y bueno, y le introduje en la tienda de campaña, dormí con él en la tienda y el equipo durmió en otra tienda de campaña, el cámara y el ayudante. A la media hora de estar con las luces apagadas, con los camping gas apagados, las linternas, recuerdo que cuando estábamos en el estado de presueño, ese estado parece interfaz en el que todas estas cosas suceden siempre y parece que tiene una explicación ahí, es cierto que empecé a oír una especie de jolgorio al otro lado de esa tela de la tienda de campaña, al otro lado de la cremallera. Un jolgorio que al principio interpreté como que, bueno, algún ruido cualquiera, no estamos acostumbrados a estar de acampada. Y sin embargo se seguía oyendo, me incorporé, se seguía oyendo, y un jolgorio, podría decir casi infantil, como si hubiera niños, pero al otro lado del río, en la otra orilla exactamente. Y observé que el perro estaba en un estado de alerta, lo cual no es tampoco
digamos, no es del todo normal, pero en el bosque hay muchos ruidos. Lo que sí que recuerdo, y siempre lo he tenido muy claro, en cualquier investigación que hayamos hecho con el programa o rodaje, en cualquier sitio, con cualquier fama o con cualquier, digamos, background, si uno pierde los nervios, estoy convencido de que sucedería lo mismo que le sucedió a la familia en el año 91. El sonido fue desapareciendo, desapareció, se quedó como un eco lejano y no volvió a pasar nada más en toda la noche. 1:55. Esto es Milenio 3, en la cadena SER. Aquí estamos, con el misterio como bandera. Misterio del hombre, de la ciencia, del pasado, de la historia y también de lo quizás sobrenatural. De aquello que nos pone la carne de gallina y que nos gusta contar. Y que nos gusta que gente como Pedro Valiente rompa el cerco de silencio. Javier, tu conclusión o titular respecto a uno de los casos, yo me atrevería a decir, Javier, en 10 temporadas de Milenio 3 ha habido unos cuantos casos, ¿no?, que han rasgado la madrugada y nos han puesto la carne de gallina de verdad, por algo a veces que es casi inconsciente, que sientes que nadie se puede inventar eso, sientes la fuerza de la verdad. Ahora, ¿qué es? No lo sabemos. A mí me estremece pensar lo que describía Pedro, que la roulotte se zarandeaba, las manos de niños negras hasta el techo, la familia en pánico y una sensación como de rabia. Él ha hablado de agresividad. ¿Cómo resumirías esta historia? ¿Qué titular le pondrías? No sé, llama mucho la atención un detalle que ha contado Pedro, y es que solamente parte de la familia es testigo de esto, ¿no? El padre, que está en otro sitio, parece que se entera más tarde de lo sucedido, pero fíjate, llama mucho la atención porque en los casos clásicos de apariciones se produce precisamente ese fenómeno campana, como si el fenómeno se focalizase en un sector o en unos pocos testigos. La atmósfera en muchos de esos casos de apariciones, y así lo describen miles de personas como Pedro, se hace más densa, como si de repente el lugar se llenase de gente, desciende la temperatura o se nota un cambio en lo que sucede alrededor, y parecen algunos detalles de lo que nos ha contado Pedro que se ajustan como un guante a esas descripciones clásicas. Tenemos pues al menos la descripción de un caso clásico en esa línea, pero un caso clásico que nos deja estupefactos, porque la fuerza de su testimonio y desde luego el vínculo a un episodio tan dramático lo subrayan como pocos.